más pequeñas las moléculas, pero aún teniendo glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, no puede entrar directamente a la parte de la célula. ¿Por qué? Porque todavía son demasiado grandes las moléculas. Entonces, para que nosotros todo esto lo transcribamos de manera de un trabajo, se tiene que ir a una pequeña formación de compuesto que se le denomina ATP. Ahorita vamos a ver qué es el ATP. Este famoso ATP nosotros lo vamos a utilizar como principal fuente, como gasolina, para que podamos estarlo aprovechando y estar haciendo nuestros diferentes tipos de acciones. En pocas palabras, ¿sabes qué? Pues va a ser la gasolina, la moneda de cambio, esa parte que nos dé el cambio para que nosotros estemos produciendo ATP, y por medio de este ATP pues podamos estar realizando nuestras funciones normales. Simple hecho de pararnos, de caminar, de, no sé, hacer nuestras actividades cotidianas, de estar barriendo, de venir a entrenar, todo se va a regir por esta parte que es el ATP. Después de esto, nosotros tenemos que entender, para abrir el panorama un poquito a la parte de bioquímica, pues bueno, conceptos bastante básicos. Estos conceptos van ligados completamente a la parte de la bioenergética. ¿Qué es lo que nos dice esta parte bioenergética? Lo siguiente, antes de comenzar de lleno este estudio que nosotros vamos a hacer abordaje a la parte de bioquímica, del ejercicio es necesario que nosotros discutamos algunos términos esenciales para entender los conceptos que se habrán de manejar un poquito más en su futuro. Nosotros tenemos que entender este término primero bioenergética, termodinámica y sobre todo esta primera ley de la termodinámica, que por ahí que nos llega a decir que la energía no se crea ni se destruye, solamente va a estar en un ciclo constante, reiniciándose de manera infinita. ¿Sale? Bueno, ¿qué es la bioenergética? Para nosotros necesitamos de tomar en cuenta este siguiente concepto, que va a ser lo que nos va a estar rigiendo a partir de varios procesos. Bueno, la bioenergética nos dice, ¿sabes qué? Siempre va a ser una ciencia que va a estar estudiando y va a estar encargada de la transformación de la energía en los seres vivos. Esta parte o este término de bioenergética, nosotros le hacemos referencia a todos los procesos bioquímicos que existen en nuestro cuerpo. Nosotros vimos en un inicio, sí, cierto, Isaac, dijiste que todo empieza desde la célula y posteriormente a que empiece de la célula, nosotros vamos a tener esa parte de esa respiración celular, de esa modificación de las moléculas más grandes a moléculas más pequeñas para que se puedan llegar realmente a utilizar como energía. Entonces es aquí donde surge este término que se le denomina bioenergética, que va a ser la transformación por ahí de algún tipo de nutrientes para que se puedan estar transformando y llegando a los sistemas de los seres vivos. Cuando nosotros decimos sistema de seres vivos, pues bueno, sabemos que hay célula animal, célula vegetal, ¿sí? Pero casi prácticamente nosotros, solamente en este apartado, nos vamos a estar enfocando siempre a la parte de la célula animal, la parte del ser humano. ¿Por qué? Porque por ahí también la parte de los vegetales, perdón, de las células vegetales y de las plantas, pues también tienen procesos bioquímicos, pero pues obviamente nos interesa un poquito más esta parte que va dirigida a la célula animal, ¿sí? Si tienen duda me dicen. Después de esto nosotros vamos a la parte de la termodinámica. ¿Qué es lo que nos dice la parte de la termodinámica? Bueno, siempre va a estar estudiando los intercambios de energía entre la materia, los cambios que va a haber asociados con el paso de un sistema en estado inicial a otro final. ¿Qué es lo que iniciamos? ¿Cómo se va desempeñando? Y cómo posteriormente va a agilizar ese cambio. Si nos remontamos un poquito a la etapa de la parte de nuestras clases de química de secundaria o preparatoria, no sé si se acuerdan que nos ponían unas ecuaciones que nos decían, a ver, vamos a hacer la parte de una ecuación de óxido de reducción. Siempre teníamos dos principales compuestos y posteriormente hacía una reacción por algún tipo de elementos que reaccionaban entre sí y posteriormente eso nosotros teníamos un producto. Tal cual. Entonces, esto es lo que nos dice esta parte, esta termodinámica, que va a estar cambiando, se va a estar llevando cierto tipo de procesos, siempre va a haber un inicial y siempre va a haber una parte final. Entonces, en esta parte nosotros definiríamos como un conjunto de materia y energía que representa un foco de estudio del cómo se va a estar comportando, qué tipo de reacciones puede haber, cuántas hay, qué tipo de elementos o sustratos llegan a estar interviniendo y algunos otros que ahorita vamos a ver que nosotros denominamos enzimas. Esas famosas enzimas siempre por lo regular van a ser un tipo de proteínas que van a estar ayudando a agilizar los procesos, que sea un poquito más rápido o a tratar de desacelerarlos. Pueden tener esas dos funciones, cualquiera de esta parte de estas famosas enzimas, y ahorita vamos a ver inclusive un ejemplito, cómo están interactuando entre ellas.
Ustedes me dicen cuando le cambie, sin ningún problema. Si tienen alguna duda, pregunta con toda confianza. Estamos para eso. ¿Sí? Ustedes me indican. Ok, muy bien. Bueno, después era lo que decíamos. Ya tenemos el concepto de bioenergía, la parte de termodinámica. Pero ¿qué es lo que va más ligado un poquito más al campo de acción? Bueno, la parte de la primera ley de la termodinámica. Que decíamos, ¿sabes qué? No se crea ni se destruye, solo se transforma o otra forma que ya tener. Bueno, a partir de todo esto nosotros lo traspolamos a la parte de nutrición, que es lo que nos dice. Siempre nosotros tenemos que tener un famoso equilibrio energético. ¿A qué llamamos un equilibrio energético? A lo que nosotros consumimos totalmente tiene que ser también lo que nosotros estamos por ahí gastando. A partir de esto nos dice, siempre vamos a tener este aporte calórico y el gasto de energía. Entonces es una balanza. Si tú estás consumiendo 2000 calorías en comida, vas a gastar 2000 calorías por ende, entonces. Y esa energía, a partir de que lo que ingerimos, pues obviamente nada más la vamos a transformar. No va a pasar un cambio importante que tú digas de que no, pues es que pasó esto, la comida no es suficiente. No, al contrario, sí es suficiente, solamente que va a tener cierto tipo de procesos a través de la parte química para que pueda ser realmente digerible, aprovechable, y nuestro cuerpo diga, ¿sabes qué? Llegamos al estado que nosotros decimos, estamos completamente nutridos. A partir de ahí se desprenden varios términos, ¿sale? Ustedes me indican. Ustedes me indican para cambiarle. Ok, bueno. Ahora, pregunta del famoso millón. ¿Cuándo es cuando nosotros debemos o le damos la importancia del estar estudiando la parte de bioquímica? Bueno, cuando nos referimos a estos principios y patrones moleculares que hay que contribuyan al movimiento y al fenómeno metabólico, cómo es el comportamiento del ser humano bajo cierto tipo de circunstancias, en este caso solamente lo traspolamos a la parte de nutrición deportiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en un atleta bajo cierto tipo de presión, bajo cierto tipo de prueba, bajo cierto tipo de condición climática, bajo cierto tipo de carga, es progresiva, estamos trabajando hipertrofia, estamos trabajando resistencia? ¿Qué? ¿Cómo se comporta este fenómeno metabólico? Un fenómeno metabólico nosotros podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cómo aprovecha al máximo los nutrientes la célula? ¿Cómo le vamos a estar aportando estas famosas capacidades que puedan llegar el día de mañana en un atleta a cumplir en adaptaciones metabólicas? ¿Por qué en este tipo de adaptaciones metabólicas? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a partir de que se empiece la parte de la realización de actividad física, nuestro cuerpo sufre cambios. Cambios que tú dices, caray, a lo mejor no sé, no aguantaba ni 10 minutos a lo mejor en la caminadora en elíptica. Isaac, no manches, ahorita ya aguanto 15, 20. Pues es que llegamos a este punto donde nosotros tuvimos que pasar este momento de una adaptación metabólica para que tú puedas llegar a aguantar esa parte. Y esto también, ¿qué va a ser esta parte importante? Pues obviamente de tu aporte nutricional, que nosotros veamos qué y en qué tiempo va a ser factible para que te estemos dando esta suministración de alimentos que se transcriben en energía y que vamos a llegarlos completamente a que llegues a esta adaptación, ¿sí? Ok, bueno, a partir de esto nosotros sabemos que estamos regidos por billones de células, o sea, no son 1, 2, 3, o sea, somos cuerpos completamente multicelulares. Nosotros sabemos, sí, cierto, tenemos la célula de los músculos, las células a partir del cerebro, las neuronas, tal cosa. Entonces, a partir de nosotros aquí, este componente que llega a ser a partir de las células del cuerpo humano, nosotros vamos a determinar que tiene una tarea vital. Esa tarea vital, ¿cuál sería de nuestro cuerpo? O más bien de estas células, estar trabajando, hacer que el organismo trabaje. ¿Por qué va a ser factible que el organismo trabaje? Por lo siguiente, porque imagínate si no lo hace trabajar correctamente, todo este billón de células que tenemos, que estamos conformados, pues se morirían, no tendrían el medio completamente para desarrollarse, no tendría cavidad, o sea, sería completamente algo que no.
A partir de esto nosotros vemos, bueno, cada una de ellas lleva a cabo un conjunto de reacciones químicas, que era lo que mencionábamos, y acciones enzimáticas, que van realmente dirigidas a la parte de una producción de compuestos energéticos, que ahorita vamos a ver los compuestos energéticos de alto impacto, y la utilización de fuentes de energía. Esta elaboración de compuestos energéticos va a ser la transcripción de estas reacciones químicas para que se pueda estar realizando cualquier tipo de trabajo. La utilización de fuentes de energía, dependiendo la ruta metabólica, el tiempo de duración que ella tenga y la manera para estarse reiniciando, va a ser de las moléculas que se va a estar agarrando. Por ejemplo, sabemos, en este caso, si el ejercicio va a ser de muy poco impacto, que va a ser completamente de potencia, que es muy corto el lapso del tiempo que va a estar interactuando el atleta, pues no vamos a utilizar una molécula tan grande, sino nos vamos a ir a algo más chiquito. Si vamos a decir, no sé, el chico va a correr 100 metros planos, pues es completamente irrelevante que metamos la molécula tan grandota, ¿no? ¿Sabes qué? Vete por lo fácil, lo más chiquito, y lo vamos a tener ahorita el tiempo. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Va a competir un maratón de 40 y tantos kilómetros, no manches, son como 3 horas, 2 horas. Si ocupamos una fuente de energía que sea a partir de una molécula más grande para que podamos estarla aprovechando y se esté dando ese abastecimiento. Entonces, a esto es lo que hacemos referencia en cuanto a la utilización de las fuentes. Después de esto, bueno, las células completamente de nuestro cuerpo sirven en escenario. ¿Por qué en escenario? Porque dependiendo de la situación va a ser más viable que ellas estén participando. Estas transformaciones que van a llegarse a dar energéticas se liberan la energía, y emplean energía para estar funcionando de manera correcta, pues obviamente nuestros órganos corporales, y se le conoce como metabolismo. Entonces, aquí llevamos una pequeña parte de que es un metabolismo, pues sería completamente toda la realización de liberar, emplear energía para mantener funcionando, pues obviamente nuestros órganos. Simple y sencillo. Entonces, si nosotros vamos a esta parte del metabolismo, sería aprovechar esta liberación y emplear la energía para que nuestro cuerpo pueda estar funcionando. A esto nosotros le haríamos énfasis a la parte de un metabolismo. ¿Sale? Perdón. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, vamos un poquito. Esta parte de un metabolismo celular va a ir directamente a partir de estos nutrimentos, que era lo que yo les mencionaba en el inicio. Hidratos de carbono, o glúcidos, grasas o lípidos, proteínas o prótidos, que nosotros también así los conocemos. ¿Sale? Y también a la par de oxígeno. ¿Por qué? Porque va a haber alguna transformación de energía donde el oxígeno sea prioritario y donde no se va a ocupar oxígeno, generando desechos, gases carbónicos que se deben de eliminar. Todo esto, si te fijas, pues tiene que ir en esta parte a través de este proceso digestivo, metabólico, para que nosotros podamos estar desempeñando toda esta parte. Los fragmentos casi siempre resultantes de estas sustancias nutricias energéticas o combustibles, con nosotros también lo podemos mencionar, pues bueno, pueden entrar a diferentes tipos de rutas metabólicas. Va a haber algunas que se van a estar reutilizando, va a haber algunas que van a estar yendo hacia otro tipo de aprovechamiento, pero casi en toda su totalidad siempre se van a ir directas a esta parte de estas rutas metabólicas. Y ahorita la vamos a ver. De hecho, no sé si recuerden, por ahí en un pequeñito esquema que había unas pilitas. Bueno, es a partir de esos compuestos que se resultan, que van a estar en un ciclo, se van a estar completamente rápido regenerando. Cuando nosotros vamos a llegar a hablar esta parte del ATP, nosotros le vamos a dar una importancia y un sentido que ustedes me van a decir, no manches, tienes completamente la razón del por qué necesitamos que utilizar cierto tipo de suplementos. Y vas a decir, ájale, no, sí tiene congruencia. Ahorita un poquito más allá adelante lo vamos a estar viendo, para que ahí estemos al tanto, ¿sale? Ustedes me indican. Ok. Si voy un poquito rápido, lo que sea, con toda confianza, dime, oye Isaac, ¿sabes que aquí no te entendemos? Ok. Bueno, tenemos que también a la par de cuando hablamos de bioquímica, de saber cierto número también de terminología básica que nosotros debemos de entender un poquito. Cuando nosotros hablamos de una génesis, nosotros estamos haciendo esta parte o hacemos referencia a creación. Obviamente, pues es de la parte que esta palabra es lo que procede. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la parte de glucogénesis, que nosotros el significado sería creación de glucosa. Hay otro apartado, hay otro término que se le menciona mucho en los procesos bioquímicos, que es la lisis. Esta lisis sería la parte inversa, que sería una degradación.
¿sí? En palabras muy normales sería lo contrario a esta parte de una génesis. Algún tipo, por ejemplo, aquí nosotros nos da glucólisis, que sería la degradación de la glucosa. Si te fijas tanto en la parte de aquí del ejemplo de la glucogénesis, que es creación, en esta parte sería inversamente lo contrario, ¿sí? Este tipo de términos son bastante importantes para que ustedes los vayan ahí tomando en cuenta y que vayamos entablando ya un poquito esta profundidad al tema. Después tenemos una parte que se le menciona fosforilación. Cuando nosotros tenemos este tipo de fosforilación o determinación en la parte de los ciclos de las rutas metabólicas, debemos de saber que esto es cuando se adiciona un fósforo. Por ahí nosotros vamos a ver la formación del famoso ATP, que a lo mejor por ahí lo han escuchado un poquito. Siempre va a estar conformado de una molécula de ADP y 3 de fósforo. Estas 3 moléculas de fósforo, siempre la última va a estar guiado o va a estar enlazado de un enlace. Y este enlace, a través de una fosforilación o desfosforilación, se va a estar quitando ese fósforo o se va a estar adhiriendo, ¿sí? Aquí igual tenemos, creo que es este ejemplito igual que les puse, ¿sabes qué? Pues bueno, la fosforilación, de que nosotros tengamos una molécula de ADP y 2 de fósforo, siempre va a ser la unión que se va a estar agregando a ellos de un fósforo inorgánico, lo cual que va a estar formando esta parte, este famoso ATP, ¿sí? Ustedes me indican. Ustedes me indican para cambiarle. Por ahí, para que sea un poquito más fácil, casi siempre les pongo como el resumencito en este color tipo amarillito, para no que digan, ay, es muchísima información, es como que en concreto. Si ahorita vemos una parte un poquito más adelante de las rutas metabólicas, y si tocamos este tipo de términos, pues bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Ah, no manches, sí, lo vimos ahorita y pues obviamente podemos estar ahí ya en más fácil contexto. Ustedes me indican. Ok. Tenemos por aquí algunos otros tipos de términos. Algunos de aquellos, bueno, la desfosforilación, que sería nuevamente la parte inversa, la sustracción de este fósforo. En dado caso que nosotros tengamos, ¿tienes un marcadorcito, Angelito? Sí, propio. En dado caso nosotros que tengamos este proceso de desfosforilación, pues ¿qué pasaría? De esta molécula del ATP se va a quitar un fósforo. A eso haremos referencia. Por aquí vamos a poner un pequeño ejemplito. Ay caray, poner por acá el pizarrón para que sea un poquito más comprensible. Igual por ahí más adelante lo tenemos más desglosado para que veamos realmente qué es lo que pasa, ¿sí? Después de esto, bueno, tenemos otra parte, otra terminología, que serían las famosas enzimas. Estas enzimas casi siempre son proteínas, y estas proteínas tienen 2 funciones. Pueden ser aceleradoras o pueden ser desaceleradoras, de procesos metabólicos o químicos. Estas llamadas enzimas casi siempre van a ser las encargadas de producir las reacciones químicas. Como puede potencializar el efecto para que sea más rápido de esta reacción química que se va a estar dando en nuestro cuerpo, como lo puede completamente retardar. Puede tener ambas funciones, ¿sí? Y para que nosotros tomemos un poquito más en cuenta cuáles de estas van a ser enzimas, siempre todas las que van a estar interactuando en los ciclos o en las rutas metabólicas van a tener esta terminología que se les denomina ASA. Cuando nosotros veamos una parte que está interactuando ahí, ¿sabes qué? Esta enzima, la enzima ATP-ASA, la enzima lactasa, siempre vamos a tener esta parte e identificarlo. ¿Sabes qué? Es una enzima. Por ejemplo, aquí tenemos cuando una palabra termina en asa, quiere decir que trata de una enzima. Por ejemplo, ATP-ASA. Esta famosa enzima ATP-ASA, ¿qué va a hacer? Ayudar a que se parta o haya esta desfosforilación o fosforilación de esta adición de ese fósforo, ya sea quitarlo del ATP o unirla completamente al ADP para que se forme un nuevo compuesto.
Gracias. Ok. Cuando nosotros hablábamos ahorita esta parte de estas famosas enzimas, de la fosforilación, desfosforilación, nosotros hacíamos esta referencia. Aquí completamente había una molécula de fósforo. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Cuando nosotros decíamos una fosforilación, esta molécula se iba a completamente unir y íbamos a cambiar esta parte del compuesto. Posterior, llegamos a la parte de una desfosforilación. Esta era desfosforilación y esta era fosforilación. Cuando nosotros hablamos de esto, quiere decir que esta molécula de aquí, esta última, se va a quitar y se va a liberar, ¿sí? Será esta parte, una adición y otra completamente que se retire. Eso hablamos como ese proceso de unión, fosforilación, y desfosforilación sería completamente quitar esta molécula del fósforo, ¿sí? ¿Le podemos cambiar? Ok, muy bien. Bueno, llegamos a esta parte del metabolismo. Este famoso metabolismo, nosotros ahorita vimos una parte muy leve de qué era. Bueno, ahora nos toca pegarle un poquito más para que veamos qué es lo que pasa, qué es lo que se cubre, cómo es o llega a ser. Bueno, siempre va a ser el proceso o el conjunto de procesos llevados a cabo de un organismo, pero mediante esta parte del metabolismo, de este tipo de cambio de reacciones que va a haber para que tenga esta parte de la respiración celular y trabaje en óptimas condiciones en nuestro cuerpo, pues tenemos que también tomar en cuenta dos fases. Estas dos fases siempre va a ser la parte anabólica y la fase catabólica. En la fase anabólica nosotros la determinamos con una fase constructiva, donde va a pasar una pequeña reacción. Y estas pequeñas reacciones, pues bueno, nosotros las dimensionamos de esta manera. Las moléculas más pequeñas se va a transformar en moléculas más grandes. Y la parte de que nosotros lleguemos a un proceso catabólico sería de estas moléculas mayores se hagan un poquito más pequeñas. Nosotros por ahí en la parte del mundo de la nutrición, en la parte del mundo del entrenamiento, es muy factible nosotros que después de un entrenamiento que dices come porque si no ¿qué? Vas a catabolizar, no vamos a generar músculo, y si comes nosotros hacemos referencia a que llegamos en esta parte o vamos a estar creando músculo. Entonces estas partes son lo que está pasando con nosotros de una manera pues obviamente muy pequeña a nivel celular, pero no tampoco que sean tan factibles para que diga, si no como dentro de cierto tiempo pues ya estoy catabolizando, no, pero este tipo de reacciones obviamente son evidentes. Por ahí no sé si les haya tocado decir, híjole, se me pasaron 2-3 horas, no voy a alcanzar a esto porque voy a catabolizar, no. Siempre estos procesos están activos en nuestro cuerpo, no los podemos apagar, son de manera completamente automática, pero si se llega a dar esta fase catabólica destructiva o esta fase anabólica, cuando nosotros estamos construyendo nuevos compuestos o cuando de estos nuevos compuestos que son un poquito más grandes, nosotros los simplificamos o llegan a ser un poquito más pequeños, ¿sale? Ajá. ATP es una molécula de adenosintrifosfato. Y 3 de fósforo, ¿no? ¿Qué es el adenosín? El adenosín es un compuesto derivado del ADN que está con varios procesos que se está dando esta parte para que se repliquen. De hecho, por ahí llega a ver, no sé si recuerdan un poquito, que está la parte del ADN y del ARN. Y se llega a estar teniendo esta parte importante para que se puedan estar desviando o simplificando de manera que ellos puedan obtener o podamos obtener la energía a través de este tipo de cadenas proteicas. Y que empecemos ahí con la creación del músculo, con la parte de un ensanchamiento de fibras musculares, con la parte de este tipo de adaptaciones. ¿El fosfato inorgánico? El fosfato inorgánico viene pues desde el ciclo fosfato-creatina, se suministra por ahí varios procesos biológicos que nosotros tenemos. Casi siempre lo vamos a tener de manera habitual en nuestro cuerpo, en cierto tipo de porcentajes. Siempre lo vamos a tener ahí. Y pues a partir de ahí, pues bueno, te digo, podemos utilizarlo para muchísimas cosas. Inclusive está integrado un poquito, pues ahí también la parte de la
contracción muscular, de esta parte de generación de ATP, de algún otro tipo por ahí de procesos normales para nuestro cuerpo. Inclusive esta parte del apartado de ATP, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Por aquí quiero nada más que vayan viendo cómo vamos y a partir de ahí nos metemos ahí al fondo. Inclusive traigo ahí un esquemita para que se entienda un poquito. Pueda quedar ahí un poquito, adelante, puede quedar un poquito ahí muy ambiguo, pero ahorita le vamos a dar un poquito más, ¿sí? Igualmente, cualquier duda que tengan, sin ningún problema, con toda confianza. Bueno, ¿qué son estos compuestos de alta energía? Siempre van a tener enlaces químicos o un enlace químico que va a estar dando esta parte de energía potencial que permite a los átomos se junten en otra molécula. Esta parte nosotros vamos un poquito a esta parte de química básica que nosotros tenemos. No sé si recuerden que había diferentes tipos de enlaces, que covalente, metálico, y esto que iba a determinar que puedan o deban ser más que las uniones, más fuertes. Entonces, dependiendo del tipo de enlaces que nosotros tengamos, va a presentar este potencial de energía que tenga para que ellos esté trabajando y se esté transformando esta energía que nosotros la vemos como energía cinética o mecánica, ¿sí? En nuestro cuerpo. Después de esto, ya sabemos también que a partir de esto, bueno, va a involucrar cierto tipo de reacciones químicas a nivel celular que vamos a tener que estar interviniendo o que va a estar pasando en estas reacciones. Vamos a tener sustratos y enzimas. ¿Qué son los sustratos? Los sustratos siempre van a ser moléculas por las cuales van a estar actuando las enzimas. ¿Cómo nosotros lo dimensionaríamos? Sin esta parte del sustrato que se pega en la enzima, tal cual como si fuera un rompecabezas, la enzima no puede llegar a trabajar de manera correcta o no trabajaría de manera correcta. Aquí tenemos un poquito el apartado. Esta parte de estos procesos o reacciones químicas a nivel celular siempre van a estar, pues obviamente, de un sustrato y una enzima. Siempre tiene que ir adherido un sustrato y una enzima para que se trabaje bien. Una enzima representa un tipo de proteína que nosotros ya lo habíamos visto y siempre van a ser encargadas de esta parte, de estas reacciones, acelerarlas o desacelerarlas, ¿sí? Una vía metabólica particular que nosotros estemos trabajando. Puede ser que diga, ¿sabes qué? Ciclo de Krebs, por ejemplo, ciclofosfato-creatina, glucólisis anaerobia, glucólisis aerobia, que está interviniendo por ahí. Las enzimas no sufren cambios durante las reacciones, solamente llegan, se pegan al sustrato, los dos actúan y posteriormente salen y nuevamente se vuelve a estar cubriendo el mismo ciclo. Ahorita lo vamos a ver aquí. Yo les pongo aquí un ejemplo de esta reacción catabólica que está. Primero, la deshidrogenasa, nosotros en esta terminación, ¿qué era? Una enzima. La parte de esta deshidrogenasa va a estar encargada de revolver, eliminar los hidrógenos de los sustratos, ¿sí? La deshidrogenasa láctica cataliza la conversión de ácido láctico a ácido pirúvico y viceversa. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí esta enzima, que es la deshidrogenasa, tenemos el ácido láctico, ácido pirúvico, que se va a estar formando. Tenemos aquí completamente toda esta parte de este famoso NADH. Aquí lo tenemos, va a llegar esta enzima, va a romper el enlace, se queda completamente esta parte de este NADH y dejamos completamente este ion de hidrógeno. Muchísimas veces todo este tipo de compuestos lo vemos utilizado en el famoso ciclo de Krebs, donde sabes que son tantas reacciones, estar interviniendo y se van a estar metiendo nuevamente y se van a estar reutilizando y se van a estar reutilizando de manera muy infinita. Cuando nosotros hablamos de Cuando nosotros hablamos de este tipo de reacciones, tenemos que entender bien claro qué es lo que hacen precisamente estas famosas enzimas, para que digas, a partir de aquí se forma tal compuesto, se vuelve a reutilizar en tal fase, ¿sí? Nosotros tenemos esta parte de los sustratos, que era lo que yo les decía, siempre un sustrato se tiene que unir a una enzima para que este complejo se le denomine enzima. ¿Mande? Una no trabaja sin la otra. Sí, siempre tienen que ir ligadas, siempre, para potencializar un poquito más esta parte. De hecho, aquí lo ponemos, las moléculas sobre las cuales actúan las enzimas siempre van a estar directamente sobre los nutrientes que proveen energía. Siempre una energía nosotros la transcribimos como que tiene que liberar calor y estas van a ser degradadas durante la parte catabólica del metabolismo. Cuando nosotros estamos en esa parte destructiva, quitando las moléculas más grandes a más pequeñas, nosotros vemos que tienen que entrar estos dos.
Sin ellos, pues obviamente estas moléculas que son demasiado grandes no se pueden fragmentar un poquito más pequeñas y viceversa. Si nosotros estamos en una fase anabólica, por ahí va a haber algunas que lleguen completamente a hacer esta reacción, que lleguen a juntar las más pequeñas para que se pueda elaborar una parte más grande. Bueno, cuando nosotros estamos también aquí en la parte de los sustratos, ¿qué es lo que hacen esta parte de los sustratos? ¿Qué hacen directamente? Bueno, estos sustratos a nivel celular pues tienen que pasar esta famosa pared celular de la membrana y que lleguen completamente a iniciar los procesos, los múltiples procesos metabólicos. Las secuencias especificadas de las reacciones es como las vías metabólicas. ¿Qué finalidad tendría o para qué serían? La finalidad de los procesos metabólicos en el crecimiento, mantenimiento y la reparación. Si nosotros no tenemos esta parte, que estos famosos sustratos lleguen a atravesar esta pared celular, pues no se llevaría a cabo nada. No tendríamos ni siquiera esta parte de un crecimiento, mantenimiento y la reparación. O sea, no servirían completamente, absolutamente de nada. No había un proceso que tú digas, estoy en una fase anabólica después de mi entrenamiento. O sea, no crecería completamente nada. No tendríamos la factibilidad ni siquiera que lleguemos a una reparación. Recordemos que a lo mejor en esta parte lo vamos a traspolar a la parte del gimnasio. Nosotros después de tener una sesión de pesas, ¿qué es lo que pasa con el músculo? Sufre microdesgarres. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Ocupamos la proteína para qué? Para la reparación. Para esta asimilación de proteína nosotros tenemos que pasar estos procesos bioquímicos. Si no pasamos estos procesos bioquímicos, ¿qué creen? No va a haber crecimiento. Vas a ir al cuerpo, a ver, ya me sometiste a un estrés canijo, tu entrenamiento. Y luego, si no comimos, si no me vas a dar de comer, o sea, ¿cómo va a haber ese ensanchamiento de las fibras? No tenemos, ¿qué? Nutrientes. Y por ende, pues no llegan al músculo y el músculo, ¿sabes qué? Pues estoy completamente ya comprometido ahí, tengo microdesgarres, ¿y quién me va a curar, no? De cierta manera lo pudiéramos emplear así. ¿Y quién lo va a curar? Pues está roto. Mira, depende un poquito, por ejemplo, en este caso si lo vamos a ligar de la proteína pasa lo siguiente. Si es proteína vegetal, nosotros podemos llegar a absorber del 60 al 70% y tenemos un lapso de tiempo como 40 minutos para que se haga a cabo el proceso digestivo. Si nosotros vamos a la parte de una proteína de origen animal, tenemos hasta 2 horas y el proceso que nosotros llevemos para que hagamos toda completamente digestión también es aproximadamente de 1 hora y media. La absorción o la tasa de absorción de parte de proteína animal es del 90%. ¿Por qué? Porque contamos con toda la parte de los aminoácidos. Todo el conjunto de aminoácidos. Si nos vamos a la parte de la glucosa, los carbohidratos, pues ahí sería un poquito diferente. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos, está tu carga antes del gimnasio, tanto porcentaje. Después, como fase recuperatoria, ¿qué pasa? Te ponemos otro porcentaje y eso es más factible. De hecho, era lo que les decía, a partir de aquí nosotros elaboramos el famoso timing de decir, a ver, en el entrenamiento, bajo todo el proceso digestivo que hay, el vaciamiento gástrico, ¿sería factible que demos proteína? Que estés tomando tu proteína en el entrenamiento. No, ni siquiera, porque no tendría una implicación. ¿Qué es más probable que tengamos? ¿Sabes qué? Te voy a poner un poquito de proteína, carbohidratos previo a tu entrenamiento para que tengas energía y a partir de las rutas metabólicas que son derivados de la glucosa, tú tengas ahí esa transmisión de energía. Y un proceso recuperatorio post-entreno, ¿por qué suministraríamos carbohidratos? Porque se supone que estamos gastándolos. Y sería más rápido. Ahora, hay otra cosa que a mí también me han dicho, oye, ¿qué opinas de la parte la suministración de grasa? Bueno, en base a la bibliografía y en base a mi experiencia no es factible. ¿Por qué? Porque causamos incomodidad al atleta. Todos tenemos una diferente capacidad gástrica. Si tu atleta está bastante entrenado y ya contemplaste todo esto, pues obviamente va, ¿no? Puede. No es lo recomendable, no es lo factible, para nada. Mejor, pues sería un pequeño porcentaje después, previo, ¿no? Porque también podemos tener cierto tipo de malestares gastrointestinales. Lo más común, ¿sabes qué? Estoy inflamado. O lo otro, con todo que te digan, chin, pues ando con el córrele que te alcanza el baño, ¿no? Siempre tenemos que tratar de suministrar carbohidratos, las proteínas en esas partes, ¿sí? Ok. ¿Qué otros sinónimos nosotros llevamos a tener? Bueno, en esta parte, para estos nutrimentos energéticos o calóricos, caloríficos, bueno, siempre pueden ser reactivos, sustancias nutricias, combustibles metabólicos. En esta parte, la parte de combustibles metabólicos, pues sabemos que vienen de la comida.
Cuando los sustratos penetran la pared a nivel celular del organismo, se inician múltiples procesos. Estos procesos nosotros los hacemos referencia como procesos metabólicos o rutas metabólicas. La secuencia específica de reacciones se conoce como vías metabólicas, que es lo que mencionamos. ¿Qué finalidad tendríamos esta parte de un proceso metabólico? El crecimiento, reparación, siempre, ¿sí? Ahora, vamos un poquito con el principio de bioenergética. Ya tenemos toda la parte de esta terminología, ya entendemos un poquito, ya vemos completamente cómo va a estar actuando una enzima, un sustrato, qué tipo de reacciones hay, anabólicas, catabólicas. Entonces, necesitamos que entender esta parte un poquito. ¿Qué es la parte de una bioenergética? ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Te comparto rápidamente. Esta parte siempre va a ser un concepto que nosotros vamos a tener como la parte de comenzar un poquito a tener esta energía. El concepto de energía es muy importante porque comienza definiendo el concepto de energía. Tradicionalmente la energía ha sido definida como la capacidad para realizar un trabajo, y este trabajo nosotros ¿cómo lo vamos a transcribir? Como el movimiento, la ejecución, al menos en los atletas, o la resistencia que se llega a tener a una prueba. ¿Por qué? Porque no todas solamente van a ser movimientos de potencia, no solamente vamos a buscar hipertrofia. Algunas veces pues vamos a buscar otro cierto tipo de adaptaciones, por lo cual nosotros estaríamos eso definiéndolo como un trabajo, ¿sí? Por ahí yo les ponía un poquito el ejemplo, pues bueno, podemos hacer cierto tipo de trabajos inclusive, ¿no? Debemos también que saber lo siguiente, no va a ser lo mismo actividad física a ejercicio. Sí sabemos la parte diferencial de los dos. Actividad física, recuerden que es lo que hacemos cotidianamente, desde barrer, etcétera, etcétera, a un deporte. Sabes que en específico esto estoy haciendo. Y ahí completamente que también tendríamos en cuenta esta parte de la bioenergética de este trabajo, que la implicación, la suministración y el gasto calórico va a ser diferente. Va a ser diferente, por ejemplo, no sé, me salí nada más a caminar 15 minutos a mi trabajo. ¿Sabes qué? El aporte calórico de esos 15 minutos, aquí vas caminando muy tranquilo, fueron de 150 calorías, a lo mejor fue 1 kilómetro caminando. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, ¿sabe qué? Este trabajo que nosotros vamos a realizar es la parte de darle una vuelta, por ejemplo, al Metropolitano. Oye, Isaac, una vuelta al Metropolitano, sí tienes razón, son 7 kilómetros y estoy bajo un tiempo. Y en esos 7 kilómetros por 45 minutos, supongamos que somos bastante rápidos, no manches, hasta el smartwatch o mi conteo de calorías me dijo que este trabajo realizado yo gasté 400 calorías. Entonces, de ahí completamente identificamos los dos conceptos y sabemos que obviamente no es lo mismo. Ya sabemos un poquito de discernir y decir, no, pues implica otras cosas, no solamente es eso. En esta parte entonces, en el concepto de bioenergética, nosotros hacemos o damos esta referencia que la energía puede ser de tipo química, mecánica, térmica o calorífica, luminosa, radiante, solar, electromagnética. Esto lo vemos de una manera muy general. A nosotros lo que nos interesa un poquito la parte química, mecánica, o en este caso también la parte de la calórica, porque a través de las calorías es como nosotros lo vamos a estar utilizando en nuestras medidas, ¿sale? Estos estados de la energía pueden intercambiarse entre sí, sí pueden intercambiarse, porque a partir de reacciones químicas nosotros tenemos una acción mecánica, que es el movimiento, y obviamente también a través de estas calorías, pues nosotros nos damos esta parte de tener reacciones químicas, tener energía química y energía mecánica, y viceversa, eso sí los podemos estar haciendo. Las otras, pues bueno, no implicaría tanto en nosotros. La parte de esta energía luminosa sí implicaría, pero ¿saben qué tipo de seres vivos? Las plantas, porque tenemos un proceso bien importante, la fotosíntesis. A través de la captación de rayos de sol, ¿qué es lo que pasa? Transforman ellas su energía y son autosostenibles. En esta parte autosostenibles, ¿por qué? Porque ellas crean su alimento. Nosotros, ¿qué creen que no? Dependemos de ¿qué? De otros animales, de otro cierto tipo, inclusive de plantas, para poder nosotros transformarla. Sin ellas, pues no, les digo, ¿saben qué? Pues no somos plantas, pues no podemos, y ellas solitas también generan ATP. Entonces, esa es la parte de nosotros que debemos de entender un poquito. Ahora, tenemos esta parte del origen de la energía. Tenemos una parte, un ciclo que es bastante importante. Este ciclo es el energético biológico. ¿Qué pasa en esta parte de este ciclo energético biológico? Aquí se los puse en algunos puntitos y hasta inclusive está subrayado lo que nos interesa. El primero, siempre va a requerir para sus actividades, el ser humano siempre va a requerir, pues obviamente, este tipo de formación de ciclo.
porque sabemos que sin estas actividades de estos ciclos biológicos para el ser humano, pues no funcionamos. 2. Esta energía siempre se va a estar almacenando de manera, se almacena en estado celular por la mejor captación de las moléculas. Por ejemplo, fosforilando de alta energía, como conocidos como la parte que ahorita me preguntan, perdón, discúlpame tu nombre. Cristian me preguntaba, oye, ¿qué onda con el ATP? ¿Qué onda con las moléculas? Bueno, siempre va a ser esta parte de este estado o de estos ultramoléculas de alto impacto que se le llaman. Dicho compuesto, pues bueno, entra casi en todas las células de origen animal y las plantas, que es lo que mencionamos. ¿Sabes qué, Isaac? Esto por esto, las plantas también, pero pues obviamente ellas hacen su propio alimento y a partir de la luz ellos las transforman de esa manera. El ATP aquí siempre va a poseer función bastante importante de reservorio de energía. Se reserva, se vuelve otra vez a ocupar, se reserva, se vuelve a ocupar. Nosotros, o yo les menciono siempre a estos chicos, que esta parte del ATP siempre va a ser como una pila de esas que tenemos recargables, ¿no? Que no va a ser necesario que la tiremos y que compremos otra, sino ella solita va a unir su proceso de recargar. Me han dicho, oye Isaac, ¿y cómo es esto que sea posible? Porque es completamente autosustentable para el cuerpo y para esta formación del ATP. A partir de esta formación de este famoso ATP, nosotros lo tenemos, se puede regenerar, se puede estar utilizando infinidad de veces. Solamente va a variar una parte bien importante. ¿De qué va a variar esta parte, esta formación del ATP? Del sistema que estemos utilizando, ahorita los vamos a ver. Y 2, del tiempo que se va a estar utilizando y del tiempo nuevamente que se regenere. Porque algunos me van a decir, ¿sabes qué? Pues el ciclo fosfato-creatina solamente tiene actividad en los primeros segundos y después ya solamente genera tantos ATP y después nuevamente es el que se está regenerando de manera más rápida. Sí, pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte de una beta-oxidación, ¿qué pasaría? No manches, genera 129 ATPs y llega a estar prendido hasta en 1 hora. En comparación de este que dura a lo mejor, no sé, 1 o 2 minutos, ¿qué va a ser más autosustentable? No, pues el de 120 ATP que me está dando, ¿no? Y aparte el proceso de duración que tenemos, o sea, va a ser un poquito más. Al desdoblarse cada molécula de estos fosfatos, de estos trifosfatos de adenosina, vamos a liberar suficiente energía para los procesos bioquímicos del cuerpo. Entonces, en esta parte nosotros hacemos referencia a que este famoso ATP va a ser la moneda de intercambio para que se pueda estar produciendo la energía. Sí, hagan de cuenta que casi va a ser ese aporte que nosotros vamos a estar en esa moneda y que vamos a recibir. La parte de que nuestro cuerpo tenga esta energía para sus procesos del cuerpo. ¿Sí? Sencillito, que tú dices, no, vamos entendiendo entonces un poquito más el por qué. Muchísimas veces aquí yo les decía, del apartado muy científico, del apartado inclusive hay de que nosotros leamos, entendemos un poquito el porqué de las cosas y ahorita lo vamos a ver. Por ahí hay un suplemento que es bastante noble, que casi siempre nosotros, todos los que estamos aquí pegados a la parte del gimnasio, de algún otro tipo de deporte, lo recomendamos y es el que tiene más evidencia científica, la creatina. Y ahorita les voy a decir cómo funciona directamente. Entonces, esta parte, lo bonito que nosotros entendemos de procesos tan específicos, cómo tiene un impacto y tú dices, ay no, pues sí, no.